Siempre damos gracias al Señor por darnos la oportunidad, hermanos, de poder congregarnos, aun cuando estamos en estos tiempos en los cuales no se nos permite hacerlo presencialmente, pero damos gracias al Señor también por poder hacerlo en este medio y por poner el Señor en el corazón de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, mis hermanos, el querer como el hacer, de apartar este tiempo para estimularnos al amor y a las buenas obras por medio de su palabra. Queridos hermanos, quisiera que abramos nuestras Biblias en la Epístola de Santiago. Hemos estado llevando este estudio y viendo cómo Santiago está escribiendo, no solamente con un propósito, queridos hermanos, de corregir lo deficiente, sino también con un propósito de animar y consolar a un grupo de creyentes que estaban sufriendo tribulación y adversidad en su vida. Eh, Vamos a estudiar en este tiempo los versículos 7 y 8 y vamos a dar lectura a los versículos que vamos a ver en este tiempo. Empieza diciendo, verso 7 del capítulo 5 de Santiago: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Anteriormente, Santiago escribe a los ricos, y es lo que hemos estudiado el anterior domingo. Escribe a los ricos exhortándoles y mostrándoles cuál es el juicio que el Señor trae para aquellos que estaban oprimiendo a los creyentes. Y por el contexto que nosotros vemos, estos ricos, tanto en el capítulo 2, versos 6 y 7, y también en el capítulo 5, versículos 4 al 6, Santiago hace referencia a esa opresión que estaban realizando los ricos contra los creyentes. Como inicia la carta de Santiago en el capítulo 1, vemos que Santiago no solo busca corregir lo deficiente en estos creyentes, sino que también busca animar y consolar a quienes estaban atravesando tribulación. Veremos en estos dos versículos, veremos dos puntos. Uno que lleva por título una exhortación a la paciencia en medio de las pruebas. Y el punto número 2, la esperanza del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a empezar con el versículo 7, nuestro primer punto, que es una exhortación a la paciencia en medio de las pruebas. Empieza diciendo el versículo 7, por tanto. Queridos hermanos, cada vez que nosotros veamos esta frase en la palabra de Dios, es una conexión que está haciendo el escritor con la idea anterior. Es decir, el escritor va a dar una conclusión, va a dar una aplicación que tiene que ver con lo que ya mencionó anteriormente. El contexto nos da el versículo 6 y dice, hablando sobre, vamos a leer desde el versículo 5. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza, habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. Entonces, el contexto de lo que va a dar la aplicación, la conclusión Santiago, son esos versículos que nos muestra qué es lo que los ricos estaban haciendo contra los pobres. Y lo que los ricos estaban haciendo contra los pobres es que los estaban condenando, estaban dando muerte al justo, y los pobres, los creyentes atribulados, no estaban haciendo resistencia, estaban atravesando toda esa adversidad. Y ahí es donde entra el versículo 7 como una conclusión, una aplicación que Santiago les va a dar a los creyentes diciendo, por tanto, hermanos. Nuevamente, Santiago hace referencia o hace uso de esta palabra, hermanos. A lo largo de toda la carta de Santiago, él ha usado esta palabra para identificarse con sus lectores, mostrarle
empatía, mostrarle el sentir que Santiago tenía hacia ellos, y les dice, por tanto, hermanos. Y aquí viene la exhortación que les da Santiago a estos creyentes, la conclusión a la que deben llegar los creyentes al ver su situación de prueba y adversidad. Y les dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. La palabra paciencia que utiliza Santiago significa tener espíritu largo, significa aguantar, soportar. Es la palabra longanimidad. En el contexto que lo utiliza Santiago, significa tolerar a alguien durante un largo tiempo. Hay algunas cosas importantes que hay que tener en cuenta en lo que Santiago está diciendo a estos creyentes. Para empezar, estos creyentes estaban siendo oprimidos, estaban sufriendo adversidad. Así que cualquiera podría ver de que Santiago no les está diciendo hagan una revolución, levántense y vayan en contra de los ricos, sino que el consejo de Santiago es tened paciencia, aguanten, soporten, toleren esto durante todo este tiempo. Queridos hermanos, Santiago quiere recordar a estos creyentes que no debe hacer justicia por mano propia. Es por eso que les dicen, tengan paciencia, esperen, aguanten, soporten. ¿Por qué? Y en el verso 9 del capítulo 5, Santiago va a contextualizar un poco de esto que estamos hablando de no hacer justicia por mano propia. Versículo 9 del capítulo 5 les dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Lo que está diciendo Santiago es, queridos hermanos, tengan paciencia en este momento de adversidad que están teniendo, porque el juez ya está a la puerta. Santiago, al iniciar la carta, ya anima a los creyentes a tener paciencia. Si nosotros vamos al capítulo 1 y damos lectura del verso 2 al verso 4, empieza diciendo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Desde el principio de la carta, Santiago habla a los creyentes exhortándoles sobre tener paciencia. Ahora, en el capítulo 1 nos explica un poquito cuál es la importancia de la paciencia en el momento de las pruebas. Y es que la paciencia, queridos hermanos, es una señal de madurez en la vida de los creyentes. Es por eso que Santiago en estos primeros versículos del capítulo 1 les decía, hermanos míos, tengan por sumo gozo. Y uno puede preguntarse, ¿cómo uno puede estar gozoso en medio de las pruebas? Y da la explicación de por qué las pruebas deben ser una razón de gozo para la vida del creyente. ¿Por qué? Porque las pruebas son dadas por Dios para producir algo, para generar algo en la vida de los creyentes. Y en este caso dice para producir paciencia. En el verso 4 dice que la paciencia tiene su obra completa para que seamos perfectos y cabales. Eso significa madurez espiritual. Queridos hermanos, la paciencia refleja la madurez de los creyentes. Así, queridos hermanos, es importante que nosotros nos preguntemos cómo reaccionamos en medio de las pruebas. ¿Eres paciente esperando el obrar de Dios? Una persona que es madura espiritualmente es una persona que ha aprendido a esperar en la voluntad de Dios. Es una persona que en medio de las pruebas confía en el Dios juez justo. ¿Eres paciente, querido hermano, en medio de las pruebas?
o buscas solucionar todo por tus propios esfuerzos ante las injusticias, que es el contexto que nosotros estamos viendo en Santiago capítulo 5. Injusticias, estaban pasando injusticias. Los ricos estaban siendo injustos con sus trabajadores, con varios de estos creyentes. Estaban siendo injustos. ¿Cómo actuamos ante las injusticias de este mundo? Querido hermano, ¿esperamos la justicia de Dios o buscamos justicia por nuestra propia cuenta? Es esa la exhortación que está dando Santiago a estos creyentes. Tengan paciencia, tengan paciencia. Actuemos con madurez en medio de las pruebas. Actuemos con madurez. Esperemos al juez justo. Y aquí vamos a ver nuestro segundo punto. Nuestro primer punto era muy breve, hablando sobre cuál debe ser la actitud de los creyentes en medio de las pruebas. Y entramos a ver nuestro segundo punto, que empieza con la ilustración que da Santiago en el versículo 7. Y les dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Santiago usa una ilustración sobre un labrador, es decir, un sembrador, alguien que siembra y obviamente no recibe el fruto en ese momento. Tiene que esperar. Tiene que esperar la lluvia temprana, y está hablando sobre las épocas en las cuales se recibe la lluvia para, para la cosecha. Así que Santiago usa esa ilustración y les dice, así como el labrador espera pacientemente. Queridos hermanos, la idea de esta ilustración es mostrarnos que no importa cuánto haga aquella persona que sembró, cuánto se afane, cuánto intente hacer una u otra cosa, nosotros o el labrador, el sembrador, no controla la lluvia. No tiene el control de la lluvia. Queridos hermanos, este ejemplo nos muestra, queridos hermanos, que en medio de las pruebas, el que tiene el control total, el control soberano de todas las cosas que sucede, es Dios. Así como el sembrador espera que sea Dios quien mande la lluvia, así como el sembrador depende de la voluntad soberana de Dios en el control de su creación. Queridos hermanos, cuando nosotros atravesamos adversidades, pruebas en nuestra vida, tenemos que entender que Dios está al control de cada una de las situaciones que pasamos. Dios es soberano. Es algo que lo hemos visto a lo largo de toda la epístola de Santiago. Dios es soberano. A Dios no se le escapa el control de las cosas. Y hay dos consejos específicos que da Santiago en el versículo 8. Número 1, relacionado a la espera, dice, tened también vosotros paciencia. Ese es el primer consejo que estudiamos en el punto número 1. Y el segundo es, afirmad vuestros corazones. Ahora, el fundamento que da Santiago, tanto para tener paciencia como para que afirmemos nuestros corazones, es porque la venida del Señor se acerca. Queridos hermanos, la venida del Señor, que la venida del Señor está cerca, es lo que nos debe alentar a tener paciencia. Es lo que nos debe alentar a obedecer su palabra. En Hebreos capítulo 10, si me acompañan en sus Biblias, Hebreos capítulo 10, desde el versículo 23 al 25, dice el escritor, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras,
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y escuchen esta parte, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Queridos hermanos, la venida de nuestro Señor Jesucristo es lo que nos debe alentar a ser obedientes a la palabra. La venida del Señor Jesucristo es lo que nos debe hacer esforzarnos tanto más, esforzarnos mucho más cuanto vemos que aquel día se acerca. A lo largo de la Escritura vemos que la venida del Señor, la esperanza en la promesa, siempre fue un llamado para obedecer su palabra. ¿Cuánto más, queridos hermanos, cuando vemos que el día del Señor se acerca? Dice la palabra de Dios que el Señor viene como ladrón en la noche. Nadie sabe ni el día ni la hora de su venida. ¿Qué te encontrará haciendo el Señor en su retorno? Alguien que tiene presente que la venida del Señor está cerca, es alguien que vive obedeciendo su palabra. Queridos hermanos, a lo largo del tiempo siempre ha habido el problema de que pasan los días, pasan los meses, pasan los años y tenemos a Cristo y su promesa de retorno como tardanza. Y muchas veces eso nos lleva a una negligencia espiritual, creyendo de que el día de mañana puedo. Y como ya veíamos en la misma carta de Santiago, él nos dice de que nosotros no tenemos el control del día de mañana. Querido hermano, ¿qué te encontrará haciendo el Señor en su retorno? ¿Qué te encontrará haciendo el Señor en su retorno? Como ladrón en la noche. No tenemos nosotros control ni conocimiento de cuándo Él vendrá, pero que te encuentre obedeciéndole. Señor, queridos hermanos, la venida del Señor nos debe alentar a mantenernos en obediencia. ¿Estás viviendo en obediencia? Si el Señor, en su voluntad, nos recoge hoy, ¿cómo te encontraría espiritualmente? Nuestro Señor Jesucristo da una parábola sobre 10 vírgenes y cómo éstas esperaban. Y hay unas prudentes y hay otras que, creyendo de que tardaría más su Señor, fueron negligentes. Queridos hermanos, que el Señor nos encuentre siendo prudentes, que el Señor nos encuentre haciendo su voluntad. La venida del Señor nos debe alentar a obedecer su palabra. Pero también la venida del Señor es nuestra mayor esperanza. Es por eso que Santiago les dice, porque la venida del Señor se acerca, afirmen vuestros corazones, no desmayen. A lo largo de toda la Escritura, queridos hermanos, la esperanza en la promesa de Dios es lo que sostiene a los creyentes. Santiago en el versículo 10 del capítulo 5 da de ejemplo a los profetas y dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Muchos profetas murieron, sufrieron aflicciones, esperando el cumplimiento de la promesa. Queridos hermanos, ahora nosotros también esperamos el cumplimiento de una promesa. Hoy nosotros también esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo.
En Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, imagínense, nuestro Señor Jesucristo ascendiendo y todos sus discípulos quedaron mirando el cielo. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Queridos hermanos, así como los santos, los creyentes del Antiguo Testamento, esperaban el cumplimiento de la promesa de Génesis capítulo 3, verso 15, de la venida del Redentor, la promesa de aquel que pisaría la cabeza de la serpiente. Hoy nosotros también esperamos la promesa del retorno de nuestro Señor Jesucristo. La promesa de que Él vendrá a establecer, a consumar su reino. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El apóstol Pablo, al terminar su ministerio en 2 Timoteo capítulo 4, escribe diciendo, 2 Timoteo capítulo 4, versos 7 y 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he aguardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo habla sobre el glorioso momento en el cual su iglesia de Cristo, los creyentes, los hijos de Dios, se encontrarán con el Señor, juez justo. Y promete un galardón. Pero es importante cómo termina el verso 8. ¿Para quiénes está guardada la corona de justicia? Sino también a todos los que aman su venida. Querido hermano, ¿amas la venida de Cristo? ¿Qué significa amar la venida de Cristo? Significa anhelarlo, desearlo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 da una ilustración diciendo desde el verso 22. Vamos a leer desde el verso 20 para entender el contexto de lo que está diciendo. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Dice que la creación gime como con dolores de parto. Es un gemido de angustia, pero también un gemido de esperar algo con muchas ansias.
Y ahí da el ejemplo de qué tipo de gemido, como gemidos de dolores de parto. Bueno, las hermanas, mis queridas hermanas que son mamá, van a entender mucho más de lo que nosotros podemos entender. ¿Cómo es ese gemir, ese anhelo cuando estamos en la espera del nacimiento de un bebé? El apóstol Pablo utiliza esa ilustración. Es ese gemido de los dolores de parto con el cual nosotros debemos gemir, anhelar la venida de Cristo. Amar la venida de Cristo es anhelarlo sobre todas las cosas. Pero aquí hay algunas aclaraciones importantes, queridos hermanos, sobre amar la venida de Cristo. Hay que entender que amar la venida de Cristo es amarlo a Él, anhelarlo a Él. Muchas personas tienen su perspectiva de los últimos tiempos en otras cosas. Anhelamos quizás el encuentro con otros seres queridos que ya partieron. Anhelamos las promesas que encontramos de cielo nuevo, tierra nueva y todas las maravillas que Dios tiene preparadas para nosotros. Pero, querido hermano, nuestro mayor anhelo debe ser verlo a aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Lo anhelas? Queridos hermanos, cuando se ve los eventos del futuro, a esa doctrina se conoce como escatología. Y el estudio de los eventos del futuro muchas veces se lo utiliza como si fuese algo para saciar el morbo curioso de las personas, de qué es lo que va a pasar en el futuro y hablamos hablamos de las cosas futuras con esa curiosidad. Pero ¿cómo utilizaban los hermanos del pasado cada vez que hablaban de la venida de Cristo? Quiero que me acompañen a ver lo que el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4, vamos a dar lectura desde el verso 13 al verso 18. Empieza diciendo el verso 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué es lo que había pasado? Muchos creyentes habían, muchos de los suyos. Y el apóstol Pablo, con un espíritu pastoral, intenta consolar el corazón de estos hermanos, diciendo: hermanos, que no se entristezca sus corazones como aquellos que no tienen esperanza. Queridos hermanos, este es un contexto muy similar a lo que nos ha tocado vivir en todo este tiempo de pandemia. Ver partir a muchos que amamos. Pero, queridos hermanos, la muerte, las aflicciones en la vida del creyente no es como aquellos que no tienen esperanza. Hay una esperanza. Y Pablo les dice: ustedes tienen una esperanza, queridos hermanos. No se entristezcan. Tienen una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Versículo 14 en adelante. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Nuestra esperanza está en que Jesús murió y resucitó. Ahí empieza la esperanza. Cristo venció a la muerte. Versículo 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuál es el propósito por el cual el apóstol Pablo les habla sobre la venida del Señor, sobre este acontecimiento glorioso de la iglesia? Versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Queridos hermanos, la promesa de la venida de Cristo debe ser de aliento y esperanza para todos los creyentes. La promesa de la venida de Cristo es de aliento y esperanza para los creyentes. Es lo que conforta nuestros corazones. Es lo que nos anima a mirar hacia adelante. Vamos a Santiago nuevamente, capítulo 5. Y aquí hay el Santiago va a mostrar qué diferente perspectiva tiene alguien que no espera la venida de Cristo, como los ricos, y los creyentes que sí esperan la venida de Cristo. En el verso 3, cuando dice, del capítulo 5, cuando dice, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y luego en el verso 4, cuando dice que el Señor de los ejércitos ha oído lo que estos ricos estaban haciendo, es la explicación del versículo 1 del capítulo 5, cuando dice, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Queridos hermanos, la venida del Señor es diferente para un inconverso que para un hijo de Dios. Para los hijos de Dios, la venida del Señor debe ser razón de esperanza y aliento. Para alguien que no conoce a Cristo, es motivo de que llore y aúlle por las miserias que os vendrá. ¿Por qué? Porque el Señor viene a juzgar. El Señor viene a juzgar. ¿Y por qué razón nosotros vemos con esperanza ese tiempo? Porque el Señor ya llevó nuestro juicio en la cruz, queridos hermanos. Nosotros cuando vemos la venida de Cristo no vemos como el momento en el cual Él viene a juzgarnos, sino Él viene a redimir nuestros cuerpos de esta carne de corrupción. Porque en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo ya llevó nuestro juicio. Él ya cargó nuestro pecado. Él ya cargó ahí, en aquella cruz. Cantábamos anteriormente este hermoso himno que dice, si pudiera ver ese amanecer en el que Cristo iba camino al Gólgota, el poder de la cruz, mi pecado en Jesús. Queridos hermanos, la razón, la única razón porque nosotros podemos ver con esperanza la venida de Cristo es porque nuestro pecado fue puesto en Jesús y su justicia fue puesta en nosotros. Amados hermanos, tened paciencia y afirmad nuestros corazones en la venida del Señor. Estamos atravesando dificultad, tribulación. Querido hermano, hermana, anímate.
Consuélate en estas palabras. El Señor está cerca. El Señor vuelve pronto. Anhelemos, amemos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos encuentre siendo pacientes en medio del dolor, en medio de las aflicciones. Y que nos encuentre obedeciéndole. Queridos hermanos, seamos animados en este tiempo y consolados, sabiendo de que aquel que prometió es Dios y Dios no miente. Dios es verdad. Nuestro gran Dios prometió y Él cumplirá. Él vuelve pronto. Vamos a terminar leyendo nuevamente versículos 7 a 8 del capítulo 5, diciendo, por tanto, hermanos, la conclusión, por tanto, hermanos, tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Tengamos paciencia. Así como el sembrador, el labrador tiene paciencia esperando la lluvia, también tengamos nosotros paciencia y afirmemos nuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca.